Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de nuevo desde esta zona de mi canal, donde les comparto mi experiencia leyendo las diferentes historias que hacen parte de mi lista de lectura. Si me han estado acompañando, saben que estoy en estos momentos leyendo la lista de lectura de Stephen King. Es todas sus obras publicadas desde la primera hasta la más reciente. Eh, es una lista que, o sea, es nueva, básicamente acabé de empezar, aunque pues se van a dar cuenta en el canal tengo algunas de las obras más recientes de King antes de haber empezado con esta lista de lectura, porque pues las leí a medida que salieron en los 2, 3, 4 años, sí, en los últimos dos años más o menos, eh, antes de haber empezado esta lista de lectura. Entonces, ahí hay eh, como un enredo un poquito en ese punto, pero tomé la decisión de empezar a leerlas cronológicamente de nuevo. Es una relectura porque ya las he leído por lo menos una vez, y esta vez pues empecé con Carrie, que fue la primera, entonces ahí es donde va cronológicamente. Y pues nada, entonces hoy les voy a compartir cómo me fue leyendo la siguiente historia en la lista de lectura, que en este caso si bien es una historia que es corta, la verdad es que hay tanto detrás de la historia que creo que esta primera parte de la introducción posiblemente se va a comer un poquito del video, precisamente pues porque yo también les comparto esas curiosidades y detalles, y creo que esta historia en particular merece darle ese espacio debido a todo lo que hay detrás de. Entonces, antes de entrar a las generalidades y contarles de qué trata y hablarles de los personajes y luego de los spoilers, voy a empezar hablándoles de esas curiosidades o esos detalles particulares. Entonces, ¿de qué obra les voy a hablar hoy? Hoy les voy a hablar de una obra muy particular, que si yo les muestro la carátula del libro que tengo acá, en realidad posiblemente no sepan directamente cuál es, porque resulta y pasa que tuve que dar un par de vueltas para conseguir la historia, y la carátula que yo tengo aquí, bueno, los recordatorios los estoy leyendo en inglés, pero la primera vez que yo los leí en español, entonces, pero bueno, pero esta carátula en particular no nos dice mucha información acerca de la historia, porque resulta que pasa que esta versión de esta editorial es una recopilación. En este libro hay 4 novelas. Entonces, pues, empezando por ahí. Pero otra cosa es que resulta y pasa que, no sé si ustedes sepan, pero durante varios años Stephen King tuvo un seudónimo. Es decir, no todas las obras de Stephen King él las publicó como Stephen King, sino que durante varios años y durante varias historias él publicó libros como alguien que se llamaba, acá está el nombre, Richard Bachman. Y él escribió unas historias con ese nombre. Al inicio había personas que no sabían que era Stephen King, pero después como que empezaron a hacer conexiones, se dieron cuenta que era Stephen King y bueno, él dijo, está bien, sí, era yo. Entonces él escribió varias obras así, con ese nombre. Y esta obra, la que yo les voy a hablar hoy, es la primera novela que él publicó bajo ese nombre. Entonces es una situación bien particular. Es la primera vez que yo leo historias precisamente sabiendo que son escritas bajo un seudónimo, pues con las características de lo que hay detrás de esta historia. Entonces, eso es lo primero, siento yo. Entonces les decía, esta versión tiene 4 novelas que Stephen King publicó con ese seudónimo. No están, es decir, él no publicó todas como que seguidas, sino en diferentes años. Entonces, por ejemplo, hoy les voy a hablar de una que él publicó, la primera que él publicó con este seudónimo, pero el próximo libro es uno que él publicó bajo su nombre, Stephen King. Y después vamos a volver a este libro. Es decir, yo leí, acá se ve un poquito el separador, la primera novela, luego ya compré el siguiente libro, no les voy a decir cuál es, pero posiblemente sepan si son fans de Stephen King, cuál seguiría en la lista, y ya después cuando cronológicamente volvamos a la segunda de acá, pues vuelvo a leer de este libro. Entonces este libro lo van a estar viendo en 4 videos diferentes, porque acá hay 4 novelas de él. Entonces eso es lo primero que me parece súper curioso. El libro es del que les voy a hablar hoy es de 1977, todavía estamos en los 70s. Y entonces les voy a hablar, voy a buscar acá porque
hay una fotico de la que es la carátula original del libro. Este libro se llama Rabia, esta historia se llama Rabia. ¿Que por qué compré yo esto y no compré la novela individual? Resulta y pasa, o sea, el librito solito, que Rabia es una novela que no se imprime oficialmente desde finales de los 90. Esa no sé si está, creo que no sé, eso saca una confusión, pero no creo que yo sí alcance a revisar este punto. Stephen King personalmente, voluntariamente, decidió retirar de publicación la novela. Porque empezaron, es que acá es donde se mete todo el tema. Resulta que Rabia es una novela que, debido a la trama que tiene, y yo creo que les voy a decir de una vez de qué trata. Rabia trata de un personaje en un entorno escolar que decide secuestrar a su salón de clase con un arma. Para los que sepan, muy posiblemente, y yo pues que en estos momentos estoy viviendo en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos hay una situación, hay un problema de orden público respecto a lo que se llaman los problemas en general el manejo de armas, y muy particularmente en entornos escolares, de episodios en los que un estudiante o una persona llega y ataca a un grupo de estudiantes con armas de fuego. Resulta y pasa que él publicó esta novela en 1977 y precisamente en los 90 empezaron a darse, pues acá en Estados Unidos es tristemente muy común el tema de lo que llaman los shootings aquí, es decir, pues precisamente que se den episodios de ataques a grupos de personas con armas de fuego, y pues empezaron como que a echarle un poco la culpa a King por el libro, sobre todo porque, si no estoy mal, hubo un caso en el que un muchacho se vio envuelto en esa situación y en su locker o en su cajón ahí en la escuela encontraron una copia del libro. Entonces empezaron a decir que pues ese tipo de literatura podía estar teniendo un efecto en los estudiantes o en los muchachos. Entonces King voluntariamente decidió que no iba a dejar que ninguna editorial imprimiera más el libro. Entonces, eso fue a finales de los 90. Entonces, ese libro se dejó de imprimir, la historia se dejó de imprimir. Conseguir entonces, debido a toda esta situación, y como no se volvió a imprimir, conseguir una versión de Rabia individual, solita, como se publicó en un inicio, pues no es imposible, porque los venden de segunda, pero los venden carísimos, 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 precisamente pues porque ya no se imprimen. Entonces yo estuve revisando, pero no, la verdad dije no, ¿para qué voy a invertirle tanto dinero? A pesar de que pues es, teniendo en cuenta la situación particular de la historia, pues uno diría de pronto vale la pena, pero la economía no da para eso. Y entonces lo que descubrí es que después de que él se da a conocer, después de haber publicado varias historias como Richard Bachman, y después de haberse dado la conexión de que no es, este señor no es una persona X, es Stephen King con un seudónimo, hicieron una edición de una recopilación de las 4 obras que él había publicado hasta ese momento con ese nombre. Y entonces esa edición la hicieron creo que en los 80, creo que hay una edición, bueno, no sé, y está esta edición en particular, voy a verificar, creo que fue impresa en el 90, no, bueno, ya ni siquiera sé bien aquí cómo. La cuestión es que cualquier libro de después de los 90 o algo así, esta recopilación existe, pero solo con 3 historias también, y mucho más barata de la que yo conseguí esta. Pero pues me tocó investigar y buscar una que tuviera Rabia, porque después del 96, creo, bueno, no sé, finales de los 90, no se volvió a imprimir, ni siquiera en la recopilación. Entonces, si les interesa adquirirlo
digamos, en esta recopilación, por ejemplo, en Amazon se puede encontrar, pero no están las 4 obras, están 3 solamente y Rabia ya no está. Entonces, claro, yo tuve ahí que buscar la forma de encontrarlo, lo encontré afortunadamente, con Rabia incluido, y en una versión bastante buena, ¿no? Eso es de segunda y la verdad es que está impecable el libro, tuve bastante suerte allí. Y pues vienen 4 historias acá, o sea, ya hay 4 libros que ya no tengo que comprar por separado, entonces eso también es bueno. Entonces sí, entonces ahí está ese tema con Rabia. Yo me lo leí, la primera vez lo leí en versión digital, en PDF, y tenía recuerdos de la historia, entonces pues volverla a leer fue bastante interesante. Listo, entonces creo que esas son las curiosidades respecto a Rabia, ¿no? El tema de que pues fue la... Ah, bueno, hay otra curiosidad, mentiras. Resulta que pasa que Rabia, yo les hablé, Carrie es la primera obra publicada por Stephen King, pero Rabia fue escrita antes que Carrie, solo que fue publicada después y bajo este seudónimo, ¿no? Hay otra historia, no me voy a adelantar a eso, que también fue escrita antes de Carrie, pero fue publicada después. Entonces, en realidad, antes, o sea, antes de la existencia de Carrie, existió Rabia. Pero pues sí, el orden de la publicación fue diferente. Eso también es otra curiosidad. Creo que no se me escapa ninguna respecto a... Entonces sí, después de esas curiosidades, vamos a entrar como tal ya en las generalidades acerca de Rabia. Entonces creo que lo primero que tengo que mencionar es que es uno de los libros más cortos de King. De la lista de lectura que llevo en estos momentos, hasta el momento es el más corto. En esta versión, en esta versión, tiene 131 páginas. Entonces es corto. Comparación a otros libros de King. Entonces sí, es uno de los cortos. Aparte de eso, bueno, ya lo mencionaba, pues que fue publicado en 1977. Y como ya mencionaba también, ya les hablé un poquito acerca de qué trata la historia. Creo que otra particularidad que tiene es respecto a la narración. Es narrado en primera persona. Teniendo en cuenta que pues ya les compartí cómo me fue leyendo con Carrie, cómo me fue leyendo Salem Slot. Son historias que el narrador es en tercera persona, como omnipresente. En este caso no, este caso es primera persona, que me parece muy interesante tener la oportunidad de leer una historia aquí en primera persona. En ese momento no me acuerdo si hay otras historias en primera persona por parte de King, pero bueno, cuando lleguemos a ellas les compartiré. Pero sí, entonces es otro detalle súper interesante el hecho de que sea en primera persona, porque estamos nosotros, como habitamos como la mente del protagonista, tiene uno menos idea de pronto precisamente de lo que pasa por la cabeza de los otros personajes. Entonces es como una visión un poco más limitada, pero le damos la oportunidad de verdad introducirse y estar bien profundo con lo que el protagonista en este caso está pasando. Y creo que en la situación en particular que nos presenta la obra es muy interesante estar en esa posición como lector. Entonces eso, aparte de eso, es una historia que en cuanto a líneas temporales tiene un par de saltos en el tiempo, pero pues no es nada de perderse uno. Creo que King hace una buena labor en orientarlo a uno temporalmente, en qué está sucediendo, en qué tiempo. Otra cosa es que no está dividido en partes, sino que va directo, o sea, uno entra y de una está capítulo 1, capítulo 2, ¿sí? No está dividido como en secciones. ¿Y qué más respecto al tema de la estructura? Creo que eso es como lo más así, también general, que puedo hablar acerca de la estructura de la historia como tal. Ahora, volviendo al tema de qué trata, ya les mencionaba yo, Rabia trata y cuenta la historia de Charlie. Charlie es nuestro protagonista. Creo que en esto no estoy 100% segura, pero tiene entre 17 y 18 años, posiblemente 18, pero está en ese rango de edad, o de pronto hasta 19, la verdad es que no estoy ni siquiera 100% segura. Está todavía en ese ambiente escolar, entonces pues eso nos da una idea un poquito, pero está como próximo a posiblemente terminar. Pero pues sí, él es nuestro personaje principal. Y el resto es otra historia que tiene varios personajes
porque viniendo de Carrie, pero viniendo de Carrie de Salem Slot, obviamente son mucho menos, o sea, es una menor cantidad de personajes, ¿sí? Pero de todas formas hay una cantidad de nombres, pero los personajes que tienen como más impacto en la historia es un círculo reducido. Entonces, obviamente Charlie, que es nuestro protagonista y es nuestro narrador, o sea, nosotros estamos ahí en la mente de Charlie. Aparte de eso, le damos un vistazo a los papás de Charlie, a algunos de los profesores de Charlie y a un grupo de compañeros de clase de Charlie, porque, y en este caso específicamente a 24 compañeros, que son los que él decide secuestrar básicamente, y tenerlos encerrados pues bajo amenaza. Entonces, en cuanto a personajes, se podría decir que sí. Es curioso porque yo también, siempre que les comparto, yo trato como que diferenciar, bueno, están los protagonistas y luego están los villanos. Entonces, en este caso es chistoso porque se supone que, o sea, teniendo en cuenta el tema de la historia, uno diría que Charlie es nuestro villano, ¿sí? Entonces, el protagonista es también el antagonista. Entonces, es una situación bastante particular estar en ese papel. Pero también hay otros personajes que, o sea, que uno tiene la oportunidad de conocer y que uno diría tienen algo de antagónicos allí. Entonces, eso pasa. Entonces, ¿qué nombres les puedo mencionar? De pronto, lo que pasa es que ya los nombres de los adultos casi ni siquiera me acuerdo. Bueno, está bueno, el señor Denver, que creo, si no estoy mal, que es el principal, el director de la escuela. No me acuerdo el nombre de los papás de Charlie, la verdad. Pero pues bueno, y ellos son muy importantes, especialmente el papá. Está el mejor amigo de Charlie, que se llama Joe. Está Ted Jones, es uno de los estudiantes que tiene más peso en la historia, aparte de Charlie. ¿Y qué otros personajes están? Es que, como les digo, es un salón de clase de 24, sin contar a Charlie. Y llega un punto, o sea, la historia a medida que va avanzando, como que nos va mencionando a todos, pero entonces muy pocos tienen esa interacción. Está Carol, Irma, Grace, si hablamos de personajes femeninos, que tienen como que esa interacción en algún momento con Charlie, o como que sí, como que hablan en algún momento, que los conocemos en medio de la narración. Y personajes masculinos también, o sea, pero son muchos nombres, o sea, son muchos nombres, pero está bastante reducido como que el círculo de personajes que tenemos la oportunidad de conocer a través de la narración. Entonces, es curioso porque lo que llegó viniendo de Carrie y de Salem Slot, donde estamos hablando de pueblos o ciudades pequeñas, pero comunidades mucho más grandes, es un cambio definitivamente, como que cerrar un poquito más el círculo. Aunque yo considero que como estamos hablando de una historia que no se suponía que iba a ser asociada con King, porque la escribió con un seudónimo, yo imagino que él quería como precisamente dividirse un poco o separarse un poco de lo que la gente ya estaba empezando a conocer como King. O sí, o también teniendo en cuenta que esta historia la escribió antes de Carrie, pues de pronto eso también nos da una idea de, bueno, quizás él intentaba hacer las cosas un poco diferentes antes, cuando estaba mucho más joven, de lo que terminó haciendo cuando arrancó con Harry. Entonces es interesante porque este libro no lo mencioné, pero este libro tiene una introducción, esta recopilación en particular, tiene una introducción escrita por King en el 96, donde habla de la importancia de Richard Bachman como su seudónimo, y habla un poco de cómo él tenía como esa idea o esa sensación de que todos tenemos una parte de nosotros o como una segunda persona en nosotros, y que él en este caso le dio rienda suelta a esa segunda persona para crear esas historias, y que durante mucho tiempo fue como un alivio para él dejar de ser King por un momento y escribir historias como Richard. La verdad es que es una introducción muy interesante, a pesar de que tiene spoilers, entonces, pero sí, entonces es una introducción bien chévere, bien interesante. Normalmente cuando King escribe introducciones, a mí siempre me gusta leerlas, son muy buenas, y esta en particular también lo es. Pero entonces sí, siento yo que es un poco complicado establecer un punto de comparación entre esta historia escrita por él en su seudónimo, con Carrie y con Salem Slot, que las escribió como King, porque él quería separarse un poco de King. Entonces es interesante, ¿no?
Es una dinámica bien, bien particular haber leído esta historia y lo que tratarles de acá compartir un poco cómo es ese proceso. Pero pues sí, entonces como digo, en cuestión de personajes, que nos da la oportunidad, como ya lo mencionaba, como es en primera persona y es contada desde la perspectiva de Charlie, de conocer a Charlie y de darnos cuenta qué está pasando por la cabeza de Charlie, que lo lleva a él a tomar la decisión de un día cualquiera sacar un arma que tenía guardada en su locker, ir hasta donde está su salón de compañeros, estaban viendo una clase de álgebra, y secuestrar básicamente a ese salón. No voy a dar detalles acá porque hay spoilers, pero no voy a dar detalles acá, lo voy a dejar para después. Porque pues creo que de por sí el hecho de, o sea, sí, siento yo que la historia, y sabiendo que es tan corta, vale la pena leérsela, a pesar de que es complicado conseguírsela. Pero sé que en versión digital es más fácil conseguirla. Entonces, más bien si les interesa saber, obviamente los invito a que busquen la manera de adquirirla porque es una lectura que es muy interesante, es muy, muy interesante. Pero bueno, sí, entonces, ¿qué más les puedo contar en cuanto a eso? Entonces, en cuanto a personajes, si bien King también trata de darnos una idea de lo que están pasando algunos de los otros personajes, definitivamente todo lo que uno conoce y sabe y aprende en la historia es muy, muy enfocado a Charlie. Entonces tenemos la oportunidad de conocer sobre su niñez. Entonces algunos de los saltos temporales son flashbacks, entonces son recuerdos de él cuando estaba niño, de su relación con su papá. Y entonces tenemos esos saltos de tiempo, pero todo como conociendo un poco situaciones que Charlie vivió antes, recuerdos que tiene y que de alguna otra forma han impactado la actitud y la personalidad que él tiene en el presente. Bueno, en el presente no, porque resulta que pasa que en realidad esta historia, estructuralmente hablando, es un recuento también. Creo que todas las historias hasta el momento han sido recuentos, en eso sí hay como una similitud, pero en este caso también hay un Charlie como en el futuro que nos está contando qué fue lo que pasó. Entonces bueno, pero sí, entonces en cuanto a eso conocemos mucho a Charlie y a los otros personajes un poco, que es como pasa mucho con las historias narradas en primera persona y que se enfocan específicamente en un protagonista y en lo que sucede. Entonces sí, la verdad es que siento yo que, es que no sé qué tanto puedo decirles. La historia transcurre o sea, no es, o sea, en cuanto a tiempo, por ejemplo, hablando de que tanto tiempo pasa dentro de la historia, no es mucho. O sea, lo máximo es cuando nos alejamos a los recuerdos de Charlie y cuando estamos en el presente que le está contando la historia, han pasado unos meses después del incidente que él tuvo, ¿no? De encerrarse con el salón de clase. Pero en realidad la historia principal, que es los eventos que sucedieron en el salón de clase mientras él los tenía a todos secuestrados, son solamente una cuestión de horas. Creo que es una jornada, creo que es como, no sé si es como desde las 9 de la mañana hasta el mediodía más o menos, algo así, son horas, solamente horas. Y durante esas horas, entonces lo que la historia básicamente nos cuenta mucho es qué pasa durante esas horas, qué es lo que sucede, o sea, cómo logra Charlie evitar que un grupo de 24 personas intente desarmarlo y salir, porque uno dice, pues son 24 personas contra uno, y el arma que él tiene, por ejemplo, no es que sea un arma, o sea, es un arma, pero es como, yo no soy de armas, la verdad, pero uno ve, por ejemplo, en los casos que se han dado en la vida real, muchas veces las armas que usan estas personas, estos atacantes, son armas automáticas y grandes. Pero Charlie tiene un arma que es considera un arma personal, de seguridad personal. No es automática, es de recargar. Entonces uno diría fácilmente un grupo, y que no son niños tampoco, o sea, literal son compañeros de clase de Charlie, es decir, muchachos entre 17 y 19 años aproximadamente. Entonces uno diría, pues fácilmente se le abalanzan y saldrán un par de heridos, pero entonces es muy interesante porque de verdad uno tiene la oportunidad de ver qué pasa durante esas horas, conocer por qué Charlie está haciendo lo que está haciendo, y también qué pasa con este grupo de estudiantes. Es una situación bien, bien interesante y bien particular, que la verdad es que yo tuve o sea, se vuelve como
como una situación de uno como lector meterse en la escena y en la situación y tratar de pensar como que, bueno, qué está pasando por la cabeza de todos estos estudiantes, porque nosotros sabemos qué pasa por la cabeza de Charlie, pero no qué pasa por la cabeza de este grupo. Y entonces es una situación bien particular que considero yo que es muy refrescante de leer después de venir de Carrie, de Salem Slot y en general con muchas otras historias que yo he tenido la oportunidad de leer. Entonces, eh, entonces sí, o sea, si no creo que no les voy a dar mucho más detalles porque siento que ya me estaría metiendo en territorio de spoilers, pero sí lo que digo, o sea, la historia da la oportunidad de explorar mucho lo que es la psicología de una persona que ha pasado diferentes circunstancias a nivel de su niñez y que llega un punto en el que todo como que se acumula y la gota que derrama el vaso y toma la decisión de actuar un poco de manera automática y lo hace de esta manera tan particular. Y tiene una oportunidad, como digo, el hecho de que sea en primera persona de uno estar ahí en los pensamientos y en la cabeza del personaje y tratar de como que de entender, ¿sí? No empatizar y no tampoco justificar, pero sí como que decir o pensar como que de alguna otra forma decir, teniendo en cuenta lo que pasó, era de esperarse que esto terminara así. Entonces es muy interesante tener esa dinámica precisamente y como yo digo, el hecho de que nuestro protagonista al mismo tiempo uno consideraría es también el antagonista, pero entonces mirarlo todo desde su visión. Entonces es bien interesante, la verdad es que es un libro que, o sea, como lectura de verdad, siento yo que eh, solamente el tema que está tratando y la manera en que King, pues en este caso Bachman, lo relata, hace que sea una lectura fácil de tener, ¿no? No es pesada, no es complicada. Entonces yo lo recomiendo. Si les interesa de verdad, creo que conseguirlo digital es más fácil, definitivamente. A mí se me facilitó, creo que bueno, sí, yo no intenté conseguirlo en físico la primera vez que lo leí porque sabía que era muy difícil y pues porque estaba en Colombia, pero no sé qué tan fácil sea en estos momentos. Acá en Estados Unidos me pareció fácil conseguir esta versión en particular, pero pues nada, ahí les recomiendo, voy a ver si encuentro versiones en digital que puedan adquirir y les dejo el link, pero también voy a ver si les comparto pronto el link de una versión en físico por si les interesa, pues de esta en particular, de esta recopilación, que es mucho más económica que intentar conseguir el libro individual. Pero entonces sí, ahí lo recomiendo. No sé si hay acá gente que de pronto se haya leído Rabia, que va a compartir la experiencia. Y pues nada, vamos a hablar entonces ahora sí de los spoilers. A ver, pues en cuanto al tema de los spoilers, ¿qué puedo decir yo de los spoilers de Rabia? Yo creo que... a ver, estoy tratando de pensar. A ver, yo diría que posiblemente de los spoilers principales son el hecho de que eh, Charlie no solamente secuestra este salón de clases, sino que él para poder secuestrar el salón de clases lo que hace es que él le quita la vida a dos profesores. Entonces no se trata simplemente de un secuestro, o sea, literalmente acá estamos metidos nos metemos en un tema de asesinato. Entonces la historia, como para ir un poquito en orden, empieza hablándonos un poco de cómo Charlie está en clase y lo llaman a la oficina del director. Después, en la historia nos damos cuenta de por qué lo estaban llamando a la oficina del director. Y lo llaman a la oficina del director, quieren hablar con él, aparentemente le han estado dando seguimiento porque él ya tuvo un episodio con un profesor. Pero esto es curioso porque la forma en la que en este caso King no lo relata, o sea, es un poquito en desorden, y nosotros no nos damos cuenta sino casi es al final de cuál fue el evento que hizo que los ojos de todas las directivas en la escuela estuvieran sobre él y que le estuvieran haciendo seguimiento. Y es que él eh, casi mata literal también a un profesor. Le pegó con una herramienta, inicialmente le pegó con una herramienta, el profesor sobrevivió, pero o sea, fue una herida grave
Y entonces después de eso no hubo cargos directamente con él, le pusieron fue como una multa y todo eso, y pues como con ciertas condiciones de seguimiento, y él pudo volver a clases y eso, pero pues sí como con esta situación de que lo están revisando y creo que todos los días tiene que ir a hablar con el director, bueno, algo así. Entonces ahí es donde, o sea, cuando eso no lo cuentan es casi hacia el final. Cuando nos devolvemos, entonces ahí sabemos que por eso fue que él fue a hablar con el director. Charlie tiene una personalidad que él no quiere que lo traten con condescendencia y él siente que lo tratan así, que los adultos piensan que lo entienden y quieren que él se sienta entendido, pero él dice, yo sé, o sea, no me digan eso, yo sé que ustedes no me entienden, ¿sí? Entonces hay como esta situación de que él tiene, imagino yo que por eso se llama rabia la historia, pero tiene toda esta cantidad de sentimientos negativos acumulados desde la niñez, que acá es donde entra toda la historia de la niñez y cómo el papá tiene un impacto muy grande porque la relación con su papá es una mala relación. Y entonces ahí es donde tenemos todos estos recuerdos de su niñez, cuando tenía como 9 años, luego a los 12 años, entonces no es el chico más popular en la escuela, es más bien callado, es más bien tímido, es más bien cerrado, pero como hay tantas cosas sucediendo, incluyendo su relación con su papá y también su propia vida social, que llevan a que en algún punto él simplemente tome la decisión de atacar al profesor y que producto de eso pues ya después tome la decisión que toma de llevar un arma a la clase y hacer un daño peor, ¿no? Porque sí, o sea, llega un punto en el que nosotros en la mente de Charlie tenemos la oportunidad de ver cómo de alguna otra forma sus pensamientos van evolucionando y él toma la decisión, él dice, esta vez voy a hacer algo más definitivo, porque la primera vez que lo hice, que fue con esta herramienta, que golpeé a este profesor, no fue algo, o sea, no pasó nada. Sí, sí, el tipo casi se muere, pero no le pasó nada al final. Entonces él toma la decisión de que sea algo más definitivo. Y entonces si nosotros tenemos la oportunidad de un poco a destiempo notar esa evolución, pero o sea, la podemos ver, ¿sí? En algún punto llegamos a ver cuando es que como que se rompe el hilo. Y pues pasa lo que es el evento principal de esta historia, que es el asesinato de 2 profesores y el secuestro del salón de clases. Pero sí, entonces ahí nos cuenta cómo él va, saca su arma, provoca un incendio para que se activen las alarmas de la escuela y entonces evacúen a toda la escuela y él pueda, en medio de toda la confusión, secuestrar el salón de clase. Llega al salón de clase y ahí está la profesora y él, sin mediar palabras, o sea, literalmente le dispara y o sea, en la cabeza y la mata. Y coge, cierra la puerta, se sienta en el escritorio de la profesora con todos los estudiantes ahí mirando como qué está pasando acá. Y bueno, ya luego de eso nos cuentan, otro profesor viene como que a decirles, venga, ustedes porque no han salido, miren la alarma de incendios, y él también le dispara, y entonces ese profesor muere afuera del salón, y entonces sí, entonces ahí como se va desarrollando y empieza a pasar el tiempo, se dan cuenta de que hay un salón de clase que no ha salido y se dan cuenta cuál es el motivo. Durante varias escenas de la historia, el mundo exterior y los adultos se comunican con Charlie por medio del intercomunicador, es decir, como que hay una oficina donde, yo imagino que en la del director, yo he visto esto en películas de Estados Unidos, no sé si sea cierto que exista o qué, pero en la oficina del director, en Los Simpsons también se ve, hay como sí, como un botoncito, un megáfono, donde hablan y en diferentes partes de la escuela hay como baffles y sonido, y entonces por ahí es que se comunican con Charlie, intentan decirle como que vea, qué quiere, qué pasa, por qué está haciendo esto, pero Charlie tiene muy claro que él es el que está en control y que no quiere, o sea, que él es el que está en control y que las cosas se van a hacer como él dice. Entonces sí, ahí es donde empezamos también a lo que yo digo, como a conocer un poco y a entender cuál es la posición del grupo de estudiantes, porque es curioso que desde un inicio nos muestran como el único estudiante que intenta rebelarse y que no está de acuerdo con lo que está pasando es Ted.
Entonces yo lo mencionaba ahora que hablaba de los personajes, que Ted Jones es uno de los personajes que tiene más impacto también en la historia, es precisamente porque él es el único que está en desacuerdo. Pero uno que ha impresionado un poco es porque de un grupo de 24 estudiantes, solo uno es el que en algún momento piensa en hacer algo y en algún momento dice como que, venga, pero ¿por qué no hacemos algo entre todos? Entre todos podemos detenerlo. Nadie le hace caso a Ted. Entonces, es chistoso porque estamos como que frente a un grupo de personajes que como que la situación que están viviendo no los impacta o no los mueve a intentar salir de ella, ¿sí? O sea, están secuestrados, pero en realidad, pues, sí, o sea, nadie intenta nada. Y entonces es muy chistoso precisamente ver y tener la oportunidad de ir conociendo y dándonos cuenta de que ellos, más que estar asustados, aunque sí hay un par que están asustados, hay uno que se desmaya al inicio y, y de todo eso, más que estar asustados, también tienen mucha curiosidad. Ellos quieren saber qué está haciendo Charlie y por qué lo está haciendo. Entonces, a través de la historia y con el paso de las horas, se vuelve como una situación de que ellos están ahí porque quieren. Y llega un punto, ya casi hacia el final, que Charlie dice que él no piensa hacerle daño a ninguno de ellos. Entonces como que se establece una complicidad de alguna otra forma con Charlie. Entonces es muy curioso ver cómo se desarrolla algún tipo de síndrome de Estocolmo. Aquí yo diría, ¿no? En el que en este caso los secuestrados como que forman una conexión con el secuestrador y están más como interesados en la situación que asustados de ella. Entonces es bien interesante ver cómo eso va desarrollándose. Charlie básicamente lo que hace es que empieza a hablarles de él, les empieza a compartir diferentes situaciones. Entonces cada vez que tenemos esos recuerdos de Charlie es porque él se los está contando al grupo. No estoy muy segura de cuál era la intención, considero yo que es precisamente como que Charlie quiere contar su historia y de pronto, bueno, siento que en algún punto él hace como entender que quiere decirles por qué él atacó al profesor hace un tiempo, ¿sí? Y como que decirles, yo quiero que entienda por qué fue que pasó eso y por qué está pasando esto. Y entonces él va y cuenta la historia un poco y hace que ellos también cuenten historias de qué cosas que les hayan pasado a ellos. Entonces ahí es cuando yo mencionaba que tenemos la oportunidad de conocer a algunos de los personajes gracias a que Charlie les invita a que abran su corazón y hablen de situaciones en particular que ellos sientan como que les han afectado, que nunca han tenido la oportunidad de hablar o algo así, como que aprovechen, este es un espacio seguro, a pesar de que no parezca así, y que lo hablen. Y entonces es muy interesante ver cómo esa dinámica, porque como en todo salón de clase están los tímidos, los que no tienen vida social, los populares, y ver cómo a medida que ellos van hablando y todo eso, como que empiezan a darse cuenta que no son tan diferentes. Y ellos empiezan a sentir compasión por Charlie, por lo que vivió Charlie, por lo que emocionalmente lo ha llevado al punto en el que está. Entonces esa es una dinámica muy interesante, por eso yo decía, es un libro que es muy interesante de leer, es precisamente porque uno le da mucha curiosidad saber como que, o sea, por qué está Charlie haciendo lo que está haciendo, pero también el punto es en el que uno se da cuenta de que este grupo de estudiantes pudo haber hecho algo para salir de ese secuestro y no lo hizo. ¿Por qué? Entonces, eso es muy interesante. Hay varias situaciones en particular que se desarrollan en el salón de clase que son, o sea, muy curiosas, pues, considero yo, de la imaginación de King. Y pues ya como para ir hablando acerca del final y de cómo se termina de desarrollar todo esto, o sea, ese final me acordó un poquito al libro del Señor de las Moscas. No sé si alguna vez lo han leído, pero sí ahí hubo algo que me acordó leyendo como esa última parte. Llega un punto en el que todos forman esa conexión con Charlie y entre ellos menos con Ted, ¿no? Entonces, como Ted es el único que está en todo momento como que odiando a Charlie y que se le nota y todo el cuento, bueno, hay un momento en el que a Charlie, literal, pues afuera están los adultos intentando resolver todo, llega policía y todo eso, hay un francotirador, llega un punto en el que Charlie está a punto de dispararle a Ted, pero le disparan primero y le disparan para matarlo, literal, acá en el área del corazón.
Pero por suerte, Charlie tenía ahí su candado de la combinación del locker y entonces el disparo lo tumba, pero el disparo daña es el candado y pues lo deja un poquito golpeado, pero no lo mata. Y entonces esa parte fue bastante chévere, llegar a ese punto porque está uno como en tensión y ¡prum! De repente pasa eso. Y entonces si Ted está como en eso de que le odia a Charlie, por supuesto, y se cree mejor que todos, tiene una personalidad muy particular, Ted. Y entonces llega un punto en el que como que todos crean esa conexión y Ted es el único que no crea esa conexión y no se siente igual que los demás y odia a Charlie. Entonces ya Charlie está como cansado, como que ya ha tenido ese momento de catarsis un poco. Y entonces habla creo que es con el jefe de policía o algo así, y le dice como que, vea, deme una hora, ya vamos a terminar aquí, pero necesito que me den una hora, no intenten hacer nada. Vamos a cerrar las persianas, pero no se preocupen, aquí no le va a pasar nada a nadie, y en una hora los estudiantes todos van a salir, ustedes pueden venir por mí, y listo, terminamos esto. Entonces eso hacen, ¿no? Cierran las persianas, quedan ellos solos ahí ya, sin que nadie de afuera los esté mirando. Y Charlie dice, bueno, listo, vamos a terminar esto. Todos sabemos qué es lo que va a pasar ahora, todos menos Ted. Y entonces ahí es como que hay una comunicación entre ellos. Ted intenta huir, pero todos los estudiantes se le van encima y lo cogen. O sea, es muy curioso porque hay un salto, llega un punto, o sea, nosotros no sabemos, como lectores, no sabemos qué le hacen a Ted. Alcanzamos a ver una parte, ¿no? Le quitan la camisa, lo untan de tinta, el pelo, lo cogen entre varios, pero llega un punto en el que nos cuentan como, o sea, Charlie se le van todos encima, cambio de capítulo, y cuando cambia el capítulo ya todo ha pasado. Entonces como que, a mí me dejó con la curiosidad, obviamente, porque no sabemos qué le pasa a Ted, sobre todo que después de eso, listo, terminan, ellos se van con las manos todos manchados de tinta negra, salen, llegan los adultos, pues, aunque bueno, no llegan todavía. Charlie se le acerca a Ted, Ted está tirado a un lado, sentado, está vivo, pero está ahí tirado y Charlie le dice como, venga Ted, ya, se acabó todo esto. Ahí llega creo que es el capitán de la policía, ni siquiera me acuerdo en ese momento del apellido del tipo, pero llega y hacen como la idea de que si hay como un intercambio de disparos, el tipo supuestamente le dispara a Charlie, pero Charlie no muere. ¿Sí? Entonces si nos adelantamos, Charlie no muere, pero sí lo inmovilizan y ya luego cuando pasamos al siguiente capítulo, ya simplemente sabemos que ha pasado más tiempo, han pasado meses, Charlie está en proceso de recuperación en una clínica para personas inestables mentalmente. Según eso, no lo juzgaron porque la defensa usó se me olvidó cómo se llama, bueno, cómo se dice ese término, pero básicamente dijeron que no podían juzgarlo por los asesinatos de los dos profesores porque estaba demencia, es que se llama esa defensa, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue que lo llevaron a una clínica para que hiciera un proceso de recuperación y que cuando vuelvan a revisar el caso, y si ya no está demente, entonces puedan juzgarlo como tal. Hay una regla, bueno, no sé, una ley, yo no sé de eso, solo sé que si alguien de aquí vio el video o si ha leído la historia de Firstborn de John Katzenbach, que está basada en hechos reales, esa historia gira mucho en torno a un proceso de juicio y que se lleva a cabo por demencia. Entonces acá lo vuelven, a él lo juzgan, pero dicen no se le puede hacer un juicio normal porque él hizo todo eso porque estaba mal de la cabeza. Entonces estás en una clínica. Y entonces sí, los últimos capítulos ya es mencionándonos, bueno, primero que Ted está mal, Ted también está en una clínica mental, le han estado haciendo tratamiento de electroshock, pero pues él está catatónico. Entonces eso creo que le aumenta a uno más la curiosidad, como, porque ellos dicen, no entendemos, no sabemos
¿qué le pudo haber pasado a este muchacho para que haya quedado en este estado, no está respondiendo al tratamiento de electrochoque y ya no hay, o sea, el especialista dice ya no tiene muchas esperanzas de que ese muchacho se recupere. Entonces nunca van a saber por qué. Los únicos que saben son los 24 estudiantes que estuvieron ahí y Charlie, por supuesto. Uno de los últimos capítulos es una carta que el mejor amigo Joe escribe a Charlie contándole un poco acerca de qué ha pasado con los otros estudiantes. Creo que se graduaron, entonces ya están como viviendo sus propios procesos. Es hasta chistoso porque esa carta tiene varias partes que se supone que como Charlie está en una clínica pues para desadaptados mentales, personas con situaciones particulares de carácter psicológico, entonces se supone que en la carta tachan ciertas cosas que pueden de pronto generar respuesta o algún tipo de reacción negativa en el paciente. Entonces nosotros tampoco sabemos qué dicen esos pedazos, entonces como que no sabemos lo que le pasó a Ted, no sabemos qué dice en la carta, pero es bien, o sea, es muy chistoso, pues me parece muy particular esos recursos que usa, en este caso King, para dejarlo uno ahí como con la duda. Y ya, y básicamente el último capítulo es un pedacito nomás, es Charlie hablando de cómo esa es la historia, ¿no? De que él ya, bueno, ya no tiene tantas pesadillas porque en el transcurso del recuento Charlie nos habla de cómo tenía muchas pesadillas y sufría muchas pesadillas particulares. Pues dice, bueno, hace ya unas semanas no tengo pesadillas, todavía siente y tiene recuerdos de los estudiantes, ¿no? De sus compañeros saliendo del salón de clase con las manos manchadas de tinta y le da como cierta reacción física tener ese recuerdo. Pero sí, él dice, bueno, y pues yo espero recuperarme, quién sabe cuándo, pero pues nada. Y dice, y termina así, bueno, pero esta es mi historia. Y termina, así termina el libro. Entonces, siento yo que es un libro que tiene un poquito un final abierto, pues para mí se me hace bueno porque no sabemos qué vaya a pasar en el futuro de Charlie, si en algún momento sí se recupera y entonces tiene que vivir un juicio y qué va a pasar exactamente, cuál va a ser la sentencia, y el hecho de no saber qué fue lo que pasó con Ted, qué le hicieron a esos muchachos, que lo dejaron mal, o sea, mal, al punto de que ningún tratamiento lo ayuda a recuperarse y que nadie habló de eso tampoco, porque nadie sabe qué pasó. Entonces lo deja uno con esa espinita, pero sí, o sea, a mí me gustó mucho la experiencia de leer la historia por segunda vez. Yo me acordaba de ciertos detalles, pero la verdad siento yo que en parte fue como leerlo por primera vez. Entonces nada, la verdad es que es una lectura que me parece bien interesante, es un tema que, pues teniendo en cuenta lo que uno sabe que pasa en la vida real, especialmente aquí en Estados Unidos, pues tener la oportunidad de leer una historia relacionada con ello y que pues no se imprime ya, porque precisamente es un tema muy sensible aquí, pero entonces tener la oportunidad de leer una historia y ver un poquito y pues la forma en la que King tomó la decisión de contarla, me parece que es una lectura muy interesante, y nada, pues creo que es definitivamente una de esas veces en las que yo les mencionaba cuando empecé con la lista de lectura y hablando de Carrie, yo decía, muchas personas creen que Stephen King solamente escribe historias de terror, de cosas sobrenaturales y eso, pero la verdad es que el repertorio de historias y de géneros que King maneja es gigante, y a pesar de que este lo escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman, de todas maneras pues es un libro que escribió él. Entonces ver precisamente, él maneja muchas historias con ese tipo de temas, que son bastante aterrizados en la realidad, en este caso con personajes juveniles y con situaciones que de verdad siento yo que es algo que siento yo que es muy de verdad muy chévere leer ese tipo de historias, y King hace la verdad un buen trabajo contándolas también. O sea, es algo que yo siempre he dicho, yo me disfruto mucho de las historias de King. Hay unas que me disfruto más que otras, pero sí, y pues es una de las pocas historias que yo digo, o de los libros que son cortos de él, entonces se agradece mucho. Pero pues nada, entonces ya se me largó, yo es que voy a hacer este video corto porque es una historia corta y vea, pero bueno, ay, me perdonan, siento yo que es una historia que tiene mucho de lo que no puedo hablar, ¿no? Y pues yo acá también dejo muchos detalles por fuera, porque pues lo interesante también es que ustedes
quieran leerlo, pues no, o sea, yo acá no les haya revelado pues todo, paso por paso de lo que pasó. Entonces pues nada, ahí les dejo la inquietud más bien, por si les interesa, como ya lo mencioné. Pero pues sí, eso fue Rabia. Ahí me cuentan si ustedes se lo han leído entonces, qué les parece la historia, qué les ha parecido, si sabían lo del seudónimo de King. Y, y nada, entonces eso es por el momento lo que les puedo contar. Ahí me dejan en los comentarios ustedes también otras historias de King que conozcan, que sepan. Y nada, entonces pues eso sería todo por ahora. Espero que estén muy bien, que sigan leyendo mucho y nos vemos entonces en la próxima historia. Chao.